organización delictiva que operaba al interior de un centro penitenciario. 15 privados de la libertad enfrentarán nuevo proceso. Deslizamiento de tierra en Chimborazo sepultó sembríos y ganado. Habitantes de viviendas en riesgo fueron evacuados. Audiencia para juicio político a Contralor Carlos Polit ya fue definida. El funcionario deberá comparecer el próximo 27 de junio ante la Comisión de Fiscalización. Pugna de poderes entre parejas, una de las principales causas para divorcios en el Ecuador. En la última década se incrementaron en más del 80%. En lo internacional, 12 muertos y más de 70 heridos es la cifra preliminar tras incendio registrado en una torre de departamentos en Londres. Miércoles 14 de junio del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo del mediodía, últimas noticias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, excelente tarde para todos, gracias por la sintonía. Nosotros empezamos de inmediato con el desarrollo informativo. Aquí iniciamos. Se desarticuló una organización delictiva que operaba al interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones Bellavista, ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Ángeles. 15 personas fueron detenidas. Los privados de la libertad enfrentan un nuevo proceso. En esta oportunidad, agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria de la DGI se movieron al interior del centro carcelario por más de 2 meses en busca de descifrar el modus operandi de una organización que operaba supuestamente en la cárcel de varones de Santo Domingo. Básicamente se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso marihuana y base de cocaína. Aparentemente la cadena empezaba en el pabellón A de mediana seguridad. Permitió desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico y microtráfico al interior del CDS. 15 privados de la libertad supuestamente eran parte de la red carcelaria, quienes se encargaban de abastecer de droga a los diferentes pabellones del centro penitenciario. En el operativo Casolosa participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales y Criminalística. En la revisión de las celdas se encontraron 597 gramos de cocaína y 953 de marihuana, teléfonos celulares, baterías, cargadores, entre otros artículos como 5 chips de celulares, 3 auriculares, 6 cuchillos, una punta artesanal, 3 cargadores. Los PPL identificados en los seguimientos fueron nuevamente puestos a órdenes de las autoridades judiciales. La justicia les procesará por estar aparentemente implicados en un nuevo delito, en este caso comercialización de droga en el centro carcelario. Las investigaciones siguen en busca de terminar con la cadena, es decir, con las personas que se encargan de pasar los artículos y droga y los posibles contactos al interior para evitar ser detectados en la revisión cuando llegan las visitas, informó Iván Casamen. Y les contamos que 20 kilos de marihuana y una persona detenida fue el resultado de un operativo ejecutado al norte de la capital. Según las autoridades, el alcaloide provenía de Colombia. La información que recibieron las autoridades fue verídica. Este domicilio al norte de Quito era utilizado para almacenaje y distribución de alcaloide. Elementos policiales no podían perder el tiempo y actuaron en flagrancia. Tras la incursión policial, la evidencia apareció en estos costales. Eran más de 40 paquetes de marihuana creepy, cuyo peso ascendería a los 20 kilos. La mujer que se encontraba al interior de la vivienda fue detenida. Según su testimonio, el alcaloide no le pertenecía. En el domicilio se ha encontrado esta droga que, según la detenida, en lo que nos ha manifestado, es una droga que le han encargado a otro ciudadano. Estamos en las investigaciones para determinar los demás responsables de esto y poder llegar a toda la organización. Investigaciones preliminares señalan que la organización contaría con más integrantes y que el alcaloide provenía desde el norte del país. Tenemos pleno conocimiento que la droga habría llegado el día de ayer acá a la ciudad de Quito, de la ciudad de Tulcán, previo a haber sido trasladado desde Colombia. A más de $4.000 ascendería el valor del decomiso, que según las autoridades iba a ser distribuido en pequeñas dosis en la zona de Carcelén, al norte de la capital. Bueno, la fragmentación iba a ser casi inmediata, hoy en la noche o la madrugada iba a ser realizarse la fragmentación a lo mejor en otro domicilio, ya que el olor es muy fuerte de esta droga que no iba a permitir que se realice acá, entonces a lo mejor iba a delatar el olor. El trabajo investigativo dio sus frutos y este operativo significó un nuevo golpe al microtráfico de estupefacientes, anulando la distribución y expendio de este alcaloide
en las calles de la ciudad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Por otro lado, en el sector del Quicentro Sur fue capturado un ciudadano quien presuntamente se dedicaba al microtráfico de pasta base de cocaína. Los policías realizaron una investigación de 2 meses para dar con el sujeto, quien sería parte de una banda organizada. Hasta el complejo judicial del sur llegaron los miembros de la Policía Nacional, quienes capturaron a este hombre, acusándolo de comercializar sustancias sujetas a fiscalización. Identificar que el ciudadano se encuentra expendiendo sustancias estupefacientes psicotrópicas por el lugar, para lo cual se procedió a la detención y lo mismo en delito flagrante al momento que pretendía comercializar sustancias estupefacientes psicotrópicas, posiblemente de pasta de base. Fueron 2 meses de investigaciones y seguimientos, durante los cuales los uniformados descubrieron la ruta de distribución. Bueno, estas personas por lo general circulaban por el sector sur, por la parte de Quitumbe, desde el terminal terrestre, Quicentro Sur. Lo hacían habitualmente para poder comercializar las mismas. Esto se pudo identificar mediante inteligencia. El presunto implicado sería parte de una organización de microtraficantes. Bueno, este sospechoso está dentro de una organización que posiblemente se seguirá igual con las operaciones básicas de inteligencia que realizamos dentro de la unidad, para que estos casos se puedan seguir dando y erradicando y quitando sobre todo dosis en circulación que pueden afectar a la ciudadanía. Al momento de la detención, el ciudadano tenía en su poder 1 kilo de una sustancia blanquecina que se presume sería pasta base de cocaína. Las dosis aproximadamente que se puede obtener de ahí son unas 1000 dosis a 1200 dosis. El valor aproximado en el mercado es de un valor de $800. El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En Quito informó Andrea Valareso. Y en la ciudad de Guayaquil, tras varios operativos, la policía detuvo a 6 personas y se logró desarticular una banda delincuencial que operaba en el Guasmo Sur. 6 presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Mata Loca fueron detenidos por la policía en 8 allanamientos realizados en diferentes sectores del Distrito Sur, especialmente en el Guasmo. Particularmente ellos operaban en la playita del Guasmo, que se dedicarían al robo de personas, robo de unidades comerciales. En estos allanamientos se encontraron una cartuchera, 2 armas de juguete, 12 teléfonos celulares reportados como robados, 30 relojes, 6 motores de arranque, una memoria de vehículo y una chaqueta militar. Los detenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Llegaron unos agentes a las 5 de la mañana, allanaron la casa y se llevaron a un joven. Lo que se comenta es que es por robo, que roban, que paran en las esquinas robando, y entonces son muchas denuncias que hay y eso que han venido a hacer un seguimiento y se lo llevaron preso al joven. Pero de ahí han cogido 4 más. Que roban hacia la ranchón, los teléfonos es lo que se llevan. Está bien que anden rondando también, porque a veces pues uno sale y a veces hacen cosas que no deben de hacer la gente. En otro operativo realizado en el sector de la Bahía, la policía decomisó 984 equipos tecnológicos, en su mayoría celulares, que estaban en una bodega y cuyo propietario no pudo justificar su procedencia. A través de fuentes reservadas se estableció que en este local, en esta bodega, se estaban almacenando este tipo de objetos, de lo cual tenemos ya más información en torno a varios locales en todo el sector de la 9 de octubre, con el objeto de precisamente evitar que estos objetos sean vendidos al público, porque no tienen un respaldo, no tienen documentos originales de procedencia de este territorio. Dentro de la operación, la policía además decomisó $68.000 en efectivo, informó Rosalena Bastonet. En Guayaquil, 2 personas que se dedicaban al robo en buses de transporte urbano fueron detenidas. Las cámaras de seguridad de las unidades permitieron la captura de los sujetos. Apenas lograban subirse con la anuencia de un pseudo pasajero, desvalijaban a todos los usuarios de un bus de servicio urbano. Fue a través de las cámaras del sistema Transporte Seguro que la policía identificó a los mismos en otros 6 asaltos. Pero hoy se les acabó la suerte. La evidencia del video, tenemos una cartuchera recuperada en el poder de estos ciudadanos, y los celulares. Un mayor de edad y un adolescente operaban en los buses de las líneas que circulan por la Ciudadela Mucho Lote 2, en la autopista Terminal Pascuales. Tanto en la línea 124, en la 80, en la 47 y en la 14. Donde por versiones de los moradores y la identificación de los mismos. En los paraderos de la avenida Narcisa de Jesús hay satisfacción porque tienen un antiguo anhelo, solo superado por el temor
Queremos estar en absoluta libertad de poder nosotros movilizarnos, más que nada en el transporte popular. Algunas pasajeras, sin embargo, creen que la acción policial ejercerá una presión para que sean ellos los asaltados, por la duda. Tiene un poco más de temor y no se atrevería a ser tan descarados. Pienso que es así. El adulto tiene un antecedente por asalto a mano armada y el menor de 14 años enfrentaría su primer proceso en el Centro de Adolescentes Infractores. Informó Jorge Escobar. 12 horas con 10 minutos, el Consejo Municipal de Manta aprobó la ordenanza que prohíbe el consumo de estupefacientes en la vía y espacios públicos de la ciudad. La normativa que ya está vigente fue entregada a la Secretaría Técnica de Drogas. Manta es el tercer municipio de Manabí que a través de la ordenanza municipal prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos. La medida fue aprobada por el Consejo Municipal a inicios de junio. Los parques, las canchas, etcétera, todos estos espacios están regulados y cuando hay un mal uso del mismo espacio, pues obviamente va a haber sanciones, ¿no? La norma municipal fue entregada a Lady Zúñiga, titular de la Secretaría Técnica de Drogas. Con esta medida son 12 los municipios del país que aplican normativas locales para prevenir el consumo y expendio de drogas. En Manta tenemos datos de que chicos menores de 18 años, en un 16%, han informado que alguna vez han consumido algún tipo de droga, incluyendo entre eso alcohol, tabaco y drogas no legalizadas. La ordenanza que ya está vigente aplica sanciones como horas de trabajo comunitario y capacitación para prevenir el uso de sustancias psicotrópicas. En el caso de menores de edad, los tutores serán también involucrados en el proceso. El consumidor de droga es una persona con un problema de salud. Puede ser retenido en el momento y luego pues ya las autoridades determinarán con los exámenes si estaba consumiendo o estaba expendiendo. Si estaba expendiendo, pues esta persona sigue el proceso normal judicial. Instituciones como Policía Nacional, funcionarios judiciales y de seguridad local estarán a cargo de la aplicación de la ordenanza. Necesitamos respaldo efectivamente de la Policía Nacional, de la Autoridad de Justicia, los mismos funcionarios municipales de tránsito, los de la Policía Metropolitana. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 12 del día con 12 minutos, cambiamos de tema. En Chimborazo, un comunero captó en imágenes un deslave. La tierra sepultó sembríos y ganado. Además, varias viviendas corren peligro y sus habitantes ya fueron evacuados. Son momentos cuando la tierra empieza a ceder. El llanto y los gritos desesperaban a los habitantes de la parroquia Cebadas en Guamote. La madre naturaleza no les dio tregua. Varias cabezas de ganado fueron sepultadas. Que se vino despacito abriéndose y se chocó con el páramo de frente. Ahí comenzó allá a convulsionarse todito. Así quedó esta vivienda casi al aire tras el deslave. Sus habitantes temen lo peor. Los moradores que están aquí nos preocupan por las casas que vivimos. La casa del señor Miguel Teneguzñá, la casa de la señora María Victoria, la casa de 2 casas de frente. Otras casas de la comunidad de Azán Chico corren peligro. Si existiera otro deslizamiento, podrían ser sepultadas. Vidas humanas, y eso no quisiera que pase a nadie, pues, ¿no? Pero lamentablemente si pasa daño, ahorita mismo, todo lo que es ganado, todo lo que es sembríos, todos están en el suelo. Sus sembríos y pastizales se han echado a perder. Ellos viven del campo. Ahora se han quedado con los brazos cruzados. Mangueras, uso doméstico, prepradero, y eso perdimos todito. Y estamos gravedad todito partido y todo, hasta terrenos, todo, con la pampada había porteros, todo perdimos. La tierra aún es inestable. Sus habitantes han sido evacuados. Temen que nuevamente se lleven el mismo o peor susto. Es que con la Pachamama nada está dicho. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y se pronostican lluvias en la capital y en varias ciudades del Callejón Interandino durante el mes de junio. Los expertos esperan que cada vez tengan menor intensidad.
Quito se caracteriza por tener una variación de temperatura en muy pocas horas. Probablemente para un día fuera de casa, usted deba llevar ropa ligera, una chompa, paraguas y hasta bloqueador solar. Sin embargo, cuando parecía que la época seca llegaba, días con fuertes lluvias volvieron a aparecer. Según los expertos, el fenómeno se debe al ingreso de humedad proveniente de Colombia. La incidencia del viento es el que regula las condiciones meteorológicas, especialmente aquí en el Ecuador. Las ciudades con mayor acumulación de agua en los últimos días son Santo Domingo, Quevedo y todas las ubicadas en el callejón interandino. Solo en Quito, los niveles de lluvia han superado lo que se esperaba durante el mes de junio. Para la ciudad de Quito, la precipitación para este mes es de 39 milímetros, pero hasta el día de hoy han sobrepasado los valores normales. El pronóstico del INAMI es que para el fin de semana, días con mayores temperaturas lleguen, pero probablemente la presencia de lluvias continúe en las próximas semanas, disminuyendo cada vez su intensidad. Ya se acentúen las condiciones del periodo seco. Para evitar afectaciones respiratorias, resfríos o gripes, la recomendación es ventilar constantemente oficinas, viviendas y vehículos, tomar mucho líquido, abrigarse y recordar la importancia de acudir al médico al primer síntoma para así evitar que la enfermedad tome fuerza. Que duerman temprano, que descansen, porque al descansar aumentan las defensas, al tomar líquidos aumentan las defensas y lógicamente un complemento que no deja de ser importante también es un consumo de vitamina C con frutas o con un complemento. Informó Sofía Vintimilla. Así es, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, una familia perdió todas sus pertenencias tras un incendio. La perjudicada asegura que su hijo sería el autor intelectual del siniestro. Todo quedó reducido a escombros. Los vecinos aseguran que cuando se dieron cuenta, la vivienda estaba envuelta en llamas y ya no pudieron hacer nada. Ah, pues ya es la candelada, niña. ¿Cómo íbamos a sacar nosotros todo eso? Ya la candelada para arriba. Mirando cómo se ha quemado acá ya. Si ya está en otra casa, ya se ha quemado también. La dueña de la casa se encontraba en otro sector y al llegar se enteró que todas sus pertenencias, su vivienda, así como la tienda que tenía, fueron consumidas por el flagelo. Cuando ya veo la casa en llamas, niña, se me perdió todo lo que había hecho con esfuerzo con mi marido y yo. Se me quemó todo lo de la tienda, vitrina, todo lo de un hogar, todo mi negocio se me quemó. Mientras tanto, el cuerpo de bomberos de la ciudad investiga el origen del incendio. Moradores nunca vieron nada, inclusive se descarta solo que es un cortocircuito, ya que la vivienda no tenía energía. Sin embargo, la afectada cree que el flagelo fue provocado y que el autor intelectual sería su hijo, quien se encuentra detenido en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. No tengo ni idea, niña, créalo, que mi propio hijo me quiera matar a mí, porque yo no tengo enemigo, él me quiere matar. Eso es todo que yo le pido a la autoridad, que me ayude, porque yo todos los días no puedo ni dormir, niña. Informó Luxiola Salazar. Y una triple colisión vehicular registrada en el noroeste de Guayaquil dejó como saldo 3 personas heridas. El fuerte impacto alarmó a varios conductores y en cuestión de minutos paralizó la circulación vehicular en la vía. En el sitio, el conductor de un tráiler perdió pista y chocó contra un camión recolector de basura y un auto. Ya estaba la roja, estaba parqueado Puerto Limpio. Yo vengo también, ya me estaciono, a lo que me estaciono ya y pasaban unos peatones. Me estaciono cuando siento el impacto, a lo que me impacta. Casi cojo a los peatones que iban cruzando, una señora con criaturas y otras personas más. ¿Alcanzó a frenar? Alcancé, sí, incluso lo mandé contra la vereda al carro. En ese momento vi una persona como que está quebrado el vidrio, vi que se me querían meter adentro. Sucedió sobre la vía perimetral, en el sentido sur-norte, cerca de la cooperativa Pancho Jácome, al noroeste de Guayaquil. El percance dejó al menos 3 personas heridas. Estaba parado aquí en el semáforo, cuando siento más el porrazo más acá atrás.
me chicotea hacia adelante. Me bajé rápido del carro a buscar al otro chofer y ya se había ido el otro chofer. Se ha dado la fuga, indica el señor conductor del auto que él lo tenía, pero como él tenía más cuerpo ese que tenía que él, se le ha dado la fuga. El tráiler fue retirado de la vía y llevado a los patios de retención vehicular hasta que aparezca su propietario y se responsabilice de los daños. Informó Jorge Salazar. 12 del día con 20 minutos, amigos. Es momento de una pausa y al regresar, en la Asamblea Nacional se presentan proyectos de reformas a la Ley de Comunicación. Además, la Comisión de Fiscalización citó a Carlos Polit para el martes 27 de junio. Ya regresamos. Estamos de regreso con Últimas Noticias TV para contarles que hay reacciones en la Asamblea Nacional tras el anuncio del vicepresidente Jorge Glass sobre su intención de rendir su testimonio sobre el caso Odebrecht. Javier Gallo desde la legislatura nos tiene los informes. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Hay reacciones en la Asamblea ante el anuncio del vicepresidente de la República, Jorge Glass, que ha dicho que está dispuesto a venir hasta la legislatura para entregar detalles en torno al manejo político de los sectores estratégicos ante las denuncias de corrupción en el caso Odebrecht. En la oposición han dicho que es necesario que el vicepresidente deje en clara su relación y cómo ha manejado los sectores estratégicos durante el gobierno anterior, mientras que en el oficialismo califican de oportuna esta asistencia y esta decisión del vicepresidente de la República. Eso es lo que han dicho los legisladores. Bueno, básicamente nosotros manifestamos como bloque y en la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional fue que no teníamos elementos probatorios que incidan a una obligación de convocatoria por parte de la Asamblea al señor vicepresidente. Si el señor vicepresidente voluntariamente ha dicho que quiere venir a exponer cuáles han sido sus atribuciones, cuáles han sido sus responsabilidades, qué le fue encomendado a él mientras era presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Coordinador de Sectores Estratégicos y vicepresidente de la República, bienvenido sea en torno al proceso que se está llevando adelante dentro de la comisión. Será un acto público, como ustedes saben, son audiencias públicas en las cuales pues todos los tanto miembros de las diferentes comisiones podemos participar, así como también la ciudadanía. El vicepresidente tiene que responder varias preguntas. La primera, ¿por qué no logró prevenir los altos niveles de corrupción en el área petrolera, en el área hidroeléctrica? ¿Por qué personal que trabajó directa o indirectamente en el equipo gubernamental cometió tantos actos de corrupción? ¿Qué faltó? ¿Por qué no controlaron? ¿Por qué en definitiva pudieron esos funcionarios ingresar en actos de corrupción sumamente reprochables que ahora son motivo de acciones en la Fiscalía y de sentencias también por parte de la función judicial? Aún no existe un pronunciamiento por parte de la Comisión de Fiscalización para conocer el día y la hora en el que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, pueda asistir hasta la legislatura. Lo que se ha dicho es que durante esta semana se podrá definir esos detalles para que el vicepresidente pueda llegar hasta la Comisión de Fiscalización, de ser el caso, para presentar todos sus argumentos en torno al caso Odebrecht. Esta es la información que nosotros registramos a esta hora desde el Palacio Legislativo. Regresamos hacia el estudio central, tienen más información. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, gracias por la información. Continuamos ahora con temas políticos. Y en el mismo ámbito legislativo, porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea estableció el cronograma de comparecencias por el enjuiciamiento político del Contralor Carlos Polit. Se confirmó que un funcionario deberá comparecer este 27 de junio. La Comisión de Fiscalización tiene listo el cronograma para las comparecencias por el enjuiciamiento político al Contralor Carlos Polit, quien deberá acudir a su defensa el próximo 27 de junio a las 14 horas. Recordar que hay 15 días para sustanciar el juicio y también para las pruebas de descargo. En ese caso, los 15 días terminan el 27. Entre la siguiente semana y el 27 tendrán que venir los asambleístas proponentes y sustanciar su solicitud. Se informó que las notificaciones ya fueron enviadas por escrito a la sede de la Contraloría, así como a los 63 asambleístas oficialistas que respaldaron la solicitud de juicio político con su firma. Además, se confirmó que el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, acudirá ante la Asamblea Nacional el próximo viernes 16 de junio a las 10 de la mañana y el Consejo de Participación Ciudadana lo hará el martes 20
20 de junio a las 15 horas. A estas convocatorias se suman la del exfiscal del Estado, Galo Chiriboga, aunque no se definió la fecha. Lo que no se ha concretado fecha porque obviamente él me ha pedido que podamos coordinar su agenda. Ya no está en la función pública, él pide coordinar. Durante la sesión, desde la oposición, el legislador Raúl Tello mocionó también llamar a comparecer a los integrantes de la autodenominada Comisión Ciudadana Anticorrupción. A comparecer y a darnos información al respecto de sus investigaciones. No nos olvidemos de que ellos anunciaron algunas irregularidades del Contralor y le anunciaron al país, y fruto de ello fueron víctimas de un juicio que determinó inclusive una sentencia y posteriormente un supuesto perdón. Lo que no procedió, pues la presidenta de la mesa legislativa, María José Carrión, pidió que su solicitud sea argumentada. No existe una institucionalidad que avale sus documentos, los que ellos han entregado, es decir, yo creo que ahí hay que actuar con responsabilidad. Por eso lo que hemos pedido al asambleísta, sustente cuál es la información que podrían dar, en este caso, la comisión, para en ese momento, con esa información, en un debate de la Comisión de Fiscalización, poder tomar la decisión más razonable. A mí me parece que lo lógico es actuar ante documentos, no ante solicitudes de comisiones, que puede haber millones. Por su parte, Tello señaló que insistirá y sustentará su moción en la próxima reunión de la comisión. En Quito informó Adriana Rojas. 12 horas con 32 minutos, el abogado defensor del exministro de Obras Públicas y extitular de Senagua, Walter Solís, se pronunció sobre el proceso judicial por el presunto delito de peculado en contra del exfuncionario de gobierno. La defensa de Solís aclaró algunos puntos, entre ellos el hecho de que esta investigación no tiene nada que ver con el caso Odebrecht. Eso podría ser hasta prevaricar. Entre los argumentos esgrimidos por el abogado defensor de Walter Solís está que el 22 de junio del 2014 se habría ordenado archivar el expediente por este caso de presunto peculado. Nuestro ordenamiento jurídico sí prevé este tipo de casos. ¿Qué establece? Que puede reaperturar el señor ministro fiscal, pero para reaperturar no lo puede hacer ni arbitraria ni caprichosamente. Necesita nuevos elementos. Elementos que no existen. Gutenberg Vera asegura que no existe un informe de Contraloría que establezca responsabilidad penal en contra del exministro de Estado y exsecretario nacional del Agua. Se ha tomado como referencia un informe de Contraloría del 2013 que establece presunciones de responsabilidad penal, sí, pero no en contra del ingeniero Walter Solís, sino en contra de un abogado que había sido funcionario de Senagua. Por ello dice que la orden de detención para fines investigativos en contra de Walter Solís es ilegal y arbitraria. Una indagación previa no puede ser una suerte de cacería de los derechos humanos, de atropello, no señor. El abogado defensor hizo estas declaraciones en un salón de un hotel de la ciudad de Guayaquil, en compañía de la esposa e hijos de Walter Solís. Terminada la rueda de prensa, no se aceptaron más preguntas. Vera dijo que responderá a todas las inquietudes, pero a partir de este miércoles en su despacho jurídico. Informó Marcela Maquilón. El Partido Centro Democrático entregó su proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Este contempla, entre otras cosas, la eliminación de la Supercom y Cordicom. En su reemplazo, se crearía un Consejo de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. Son los integrantes del Partido Centro Democrático quienes entregaron de manera formal el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación en manos del legislador Jorge Yunda de Alianza País. Este proyecto busca eliminar, entre otras cosas, a la Supercom y al Cordicom. Es crear un órgano que sustituiría a las funciones de la superintendencia. ¿Por qué? Porque resulta que los medios se han quejado que actualmente cómo funciona el sistema. Una persona vulnerada por un derecho, se le hace un informe jurídico que lo hace la superintendencia. Lo sanciona, lo juzga la superintendencia. Y usted en caso de impugnación, el órgano de impugnación es el superintendente. Y a cambio de estas dos entidades, se crea un consejo, que la principal función de este nuevo ente será el de guiar y educar, que el tema de sanciones será secundario. Cuya principal objetivo, más que sancionar como actualmente está, es proteger el derecho. Es decir, este consejo debe promover, educar, generar vínculos con universidades. Que la conformación de este nuevo consejo deberá salir de la ciudadanía y de las universidades. Lo que buscan es que la influencia política quede fuera. Bajo ningún punto de vista
se ha intentado ablandar la ley de comunicación, más bien hemos intentado proteger aquellas conquistas que se encuentran en la ley de comunicación. Todo país civilizado debe tener una ley de comunicación. El tema de que aquí se ha dicho es justamente que esta ley pueda garantizar y profundizar más los derechos de la ciudadanía. Las reformas quedan en manos del legislador Yunda, que buscará impulsar el proyecto al interior de la bancada de país, que tiene la mayoría dentro de la Asamblea. Voy a llevar este trabajo hacia el interior de mi bloque para poderlo debatir, para poderlo hablar y discutir de estos temas tan importantes como es la comunicación. Informó Javier Gallo. Y dentro de Alianza País se reconoce que se han generado diferencias entre sus líderes, pero esto es normal dentro de un movimiento político. Desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno se han dado muestras de querer marcar su propio estilo. En el partido de gobierno se reconoce que en los últimos días se han generado diferencias entre sus líderes, el expresidente Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Alianza País es transparente en su manejo político. Nosotros tenemos dos formas de gobierno completamente distintas entre la que tenía el presidente Correa y hoy el presidente Moreno. Hay que respetar cada uno de sus estilos. Que esas diferencias son normales en una agrupación política, aseguran, pero que es mejor lavar la ropa sucia dentro de casa. Es importante que desde Alianza País haya discusión, diálogos, consensos, que no trasciendan a la esfera quizás pública para que no se pongan nerviosos diferentes sectores, sino que más bien esto sirva para respetar modelos distintos de gobierno. Es que en menos de un mes de gobierno, Lenín Moreno ha buscado marcar su propio estilo y así lo ha ido demostrando, por ejemplo, al crear una comisión de lucha contra la corrupción encargada de investigar los casos de corrupción de los anteriores gobiernos. Esta creación provocó la crítica enseguida del expresidente Rafael Correa, quien en un editorial en un medio público decía: lo que sí sorprende es que se nombren oficialmente comisiones ad hoc y más aún se pida ayuda a organismos internacionales, claudicando en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía se refiere. Esta semana, en una serie de 6 tweets, el expresidente criticaba también el manejo que se había llevado por parte de las autoridades en torno a los casos de corrupción. Hacía una crítica al gobierno y a su partido. El frente externo no me preocupa, sí el interno, donde por torpeza o deslealtad se habla de marcar distancia con mi gobierno. Mientras tanto, AP calla. Solo se han escuchado voces valientes desde la Asamblea. Esto provocó que de inmediato se organice una reunión del Buró Político de Alianza País, reunión que se desarrolló este lunes en la noche y de la que se conoció tan solo esta fotografía en la que se muestran los líderes del partido. Y es importante que, tratándose, aunque sea de un nuevo gobierno, del mismo proyecto político, evitar tensiones, evitar declaraciones que pudieran de alguna manera afectar, inquietar a algunos de los miembros del anterior gobierno. Alianza País emitió más tarde un comunicado en el que hacen un llamado a sus partidarios para que participen en una intensa jornada de diálogo y unidad. Este será, dicen, un proceso deliberativo, de encuentro, diálogo y discusión política fraterna, orientado a fortalecer la unidad, la lealtad, la organización y la coherencia histórica para la nueva etapa del proyecto político. Nadie debe quedar afuera, concluye el comunicado. Es la situación que vive la interna del partido de gobierno, apenas a 20 días de inaugurado el periodo presidencial de Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. 12 del día con 44 minutos, amigos. Es momento de revisar a esta hora lo más destacado del acontecer y que está en las páginas de Últimas Noticias en su portada. Veamos, hoy miércoles 14 de junio del 2017, a mitad de semana, el trébol hecho 8. ¿A qué nos referimos? Bueno, bastante complicado el tráfico en este sector por el cierre del viaducto de la 24 de mayo. Y el vicepresidente Jorge Glass contó hoy que no es mandrake. Además, el ascenso no es cosa de pelados, dice el director técnico del AUCAS, y tendremos nuestro suplemento de los días miércoles en las aulas para hablar sobre cómo deben comer sanos los chicos, pero también sobre el tema de corrupción que debe ser inculcado desde los pequeños. Vamos a saludar a esta hora a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos Mora? Él nos tiene los detalles. Varias complicaciones se han dado en el sector del trébol por el cierre de la 24 de mayo.
Así es, María Fernanda, buenas tardes a ti y a los televidentes. Hoy se volvió a vivir escenas de mucho tráfico, sobre todo en el sector del Trébol, en la avenida Velasco Ibarra, donde confluyen personas, conductores que van desde el norte hacia el sur de la capital y viceversa, y también quienes ingresan desde el Valle de los Chillos a través de la autopista General Rumiñahui. Esta complicación en el tráfico obedece sobre todo al cierre del viaducto de la 24 de mayo, donde por año y medio se desarrollarán trabajos para el metro de Quito. También debemos contar que en la zona de la Mariscal Sucre, en cambio, al otro lado, hubo más bien una fluidez en el tráfico, no hubo tanta complicación como pasó ayer y como pasó también en el Trébol. Así que estas son las situaciones que están enfrentando la ciudad en las primeras horas de la mañana por las obras del metro. Vamos a irnos a la política. Varios apodos salieron en torno al caso Odebrecht, y entre ellos el famoso Mandrake, donde el vicepresidente de la República ha dicho que no se trata de su persona. Bueno, el vicepresidente Jorge Glass estuvo esta mañana en una radio capitalina donde dijo precisamente: no, yo soy ingeniero, dice, soy ingeniero, no Mandrake. En alusión, digamos, a que él decía no podía adivinar cómo las personas que él designó para algunas tareas que tenían que ver con algunos procesos importantes en el sector estratégico del gobierno tenían prácticas pues inadecuadas, que tenían quizá empresas en paraísos fiscales. Sobre todo los rumores que se dieron con ciertos términos, ¿no? Así es, entonces claro, el vicepresidente dice no soy Mandrake para adivinar esas cosas, y claro, se deslinda en ese sentido de ese tipo de apodos que pueden estar circulando. Sí, algunos funcionarios también habían sido implicados en una lista, decían que se trataban de ciertas personas. Sin embargo, bueno, ha desmentido el vicepresidente de la República y sobre todo ha aclarado su situación. Y vamos a cambiar al suplemento de los días miércoles, que está muy interesante el día de hoy, Carlos, porque la corrupción, el tema de la corrupción, hay que ser educado a nuestros jóvenes desde muy pequeños. Así es, hoy en nuestro suplemento, en las aulas, estamos proponiendo a los profesores, a los alumnos, algún material, algunos elementos para discutir dentro de las aulas sobre cómo combatir la corrupción desde la vida cotidiana y desde tempranas edades. Pero también les recomendamos hoy un trabajo sobre la vida de Antonio Neumán, el autor de la música del himno nacional, una historia muy interesante a propósito de que ayer se cumplió un año más de su nacimiento. Así que bueno, les invitamos a ver este y otros temas, por supuesto, en nuestro suplemento en las aulas. Muy interesantes los temas de hoy, miércoles, mitad de semana. Muchísimas gracias, Carlos, que tengas una excelente tarde. Es momento de una nueva pausa, ya regresamos con más. De regreso con la información, les contamos que según las estadísticas, en el Ecuador existe mayor número de divorcios que de matrimonios. Al parecer, la mayor causa de separaciones sería la pugna de poderes en las parejas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador, el número de divorcios se ha incrementado en un 83.4% en los últimos 10 años. Nosotros pasamos de tener aproximadamente 14.000 divorcios al año en el año 2006 a tener 25.700 divorcios en el año 2016. En el promedio de edades, el mayor número de separaciones se da al pasar los 30 años. Cuando vemos los divorcios en los hombres se dan en mayor cantidad entre los 30 y 39 años y en las mujeres entre los 30 y 34 años. Un matrimonio, según las estadísticas, dura un promedio de 15 años. ¿Pero a qué se debe? Según el Código Civil vigente en el Ecuador, las causales de divorcio son el adulterio de uno de los cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el estado habitual de la falta de armonía de dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a 10 años, que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano, el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. En 1995 casos, el mutuo acuerdo, abandono voluntario local 8.200 casos, injurias graves 895 casos, muy de lejos.
Según los expertos en terapia de familia, las parejas atraviesan un proceso que va desde el enamoramiento hasta la crisis. Planteo las cosas bonitas, después viene la rutina, después una etapa de lucha de poder donde las parejas están peleando, tienen conflictos, hay mucha energía en la pareja porque es de alguna forma yo quiero poner y cambiarte a la forma como yo soy. Viene otra etapa que es la de desilusión y separación. Por lo general en esta época es que llegan las familias a consulta porque dicen haremos un último intento antes de divorciarnos. Pero ¿cómo superar estos problemas? Generalmente las parejas se manejan con límites, qué es tolerable y qué no es tolerable en una relación de pareja. Y eso sería importante que se converse antes de entrar a una relación. ¿Cuándo no son superables dichos problemas? Cuando ya hay abuso de menores dentro de la relación, o sea, yo le agredo a los hijos por hacerte daño a ti como pareja o descuido ciertas cosas del hogar, entonces no es que nosotros les decimos que se separen, sino que la ley ecuatoriana establece ciertos parámetros cuando ya hay riesgo de los menores o riesgo de la vida de uno de los cónyuges. ¿Qué pasa con los hijos en un divorcio? ¿Cómo tratar este tema? ¿Cuáles son las alternativas legales? Conózcalo en nuestra próxima edición. En Quito informó Andrea Valareso. De su sintonía, deseándoles como siempre una excelente tarde. Un abrazo. Mi papá trabaja en la oficina y él es mi héroe. Él es adorable, es chistoso, él sabe correr muy fuerte. Mi papi es veloz. Mi papi es superhéroe. Te apareces a Hulk. Se parece al hombre araña porque escala montañas. Cuando tengo miedo, él me sabe proteger. Papito,